Hola amigos de Perú 21, bienvenidos a una nueva edición de La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón y vamos ahora a conversar, a analizar un poco la situación en El Salvador, un país que hasta hace muy poco era difícil analizarlo a profundidad, pero debido a la estrategia contra la delincuencia, contra la criminalidad organizada, se ha vuelto pues muy común hablar de El Salvador y de las medidas que ha impuesto el presidente Nayib Bukele en esta nación. El domingo se van a realizar las elecciones presidenciales, donde el propio Bukele busca ser reelegido y tiene una amplia mayoría a su favor. Hay otros candidatos que compiten con él, pero con muy poco porcentaje. Vamos a analizar la situación en El Salvador a pocos días de las elecciones presidenciales con el internacionalista Francisco Belaúnde, quien nos acompaña amablemente el día de hoy. ¿Cómo está, señor Belaúnde? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros, por darse el tiempo de analizar este tema con nosotros. Y principalmente quisiera consultarle si es ya una victoria cantada la de Bukele el día domingo en El Salvador, o ve usted todavía alguna posibilidad de que al menos se llegue a una segunda vuelta, de que alguno de los candidatos impida que gane en primera vuelta el presidente Bukele. No, todo parece indicar que va a ser un triunfo en primera vuelta, ¿no? Las encuestas indican que obtendría Bukele por lo menos un 70% de los votos, ¿no? Y muy atrás, pero muy atrás, otros candidatos con el 3%, 2%, o sea, no hay, pues, en realidad, pues va a ser imposible, ¿no? A estas alturas que Bukele puede ser derrotado y que, digamos, y que no, digamos, en que incluso que haya una segunda vuelta, ¿no? Creo Claro. que tal como están las cosas, sí, creo que ya el mismo domingo Bukele será proclamado, bueno, tendrá un nuevo periodo, ¿no? Claro, a pesar de que en los últimos, los sondeos han ido como decreciendo un poco el apoyo, no sé, corríjame usted si me equivoco, entiendo que en noviembre ha habido un apoyo más masivo de casi el 90% a Bukele, hoy está en 70, que obviamente también es una diferencia muy grande con los demás, pero ha ido decreciendo. Esa tendencia no podría, digamos, haber alguna posibilidad de que el domingo veamos alguna sorpresa. No, yo creo que de aquí al domingo hay muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo para que pueda bajar de manera radical, ¿no? El apoyo a Bukele, ¿no? Hoy día estamos jueves, de aquí al domingo, pues no hay, son muy pocas las posibilidades. Claro, nunca se sabe, a veces la política puede ser sorpresiva, ¿no? Por lo menos, pero en todo caso, de acuerdo a las cifras con las que contamos hasta ahora, pues parece seguro, prácticamente seguro que va a ganar en primera vuelta Bukele. Claro, ahora las estrategias, sobre todo, como decía al inicio, contra la criminalidad organizada en El Salvador, hacen que, digamos, no se cuestione mucho el hecho de que Bukele aparentemente va a postular a la reelección, según dice la oposición, infringiendo algunos artículos de la propia Constitución, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos a destacar de la gestión Bukele en resultados, ¿no?, que pueden hacer que la ciudadanía en este país no observe mucho que podría estar en peligro la democracia, sino más bien quiere que continúen los resultados que hasta el momento se han venido observando? Bueno, básicamente es el tema de la seguridad, ¿no? El hecho finalmente de haber logrado bueno, meter presos a la gran mayoría de las personas, digamos, que están, digamos, involucradas en el crimen organizado y la tranquilidad, ¿no? La gente siente tranquilidad, y las últimas cifras de homicidios por habitante están en 2.3 el año pasado, ¿no? Cada 100.000 habitantes y hay 2.3 homicidios. Si eso lo comparamos, por ejemplo, con el Perú, que estamos en alrededor del 7-8%, es 7-8% por cada 100.000, que todavía estamos abajo respecto de otros, ¿no? Ecuador lamentablemente ya tiene 46, si mal no recuerdo, otros países 26, y El Salvador, que llegó a tener 100 por cada 100.000 habitantes, pues ahora tiene solamente 2.3. Entonces, efectivamente, pues es una gran mejora. Hay algunos que desconfían un poco de estas cifras porque son hechas sobre la base de cifras oficiales, pero más allá de eso, la sensación que hay en Ecuador es que la gente ahora está tranquila, ¿no? No tiene estas famosas extorsiones, ¿no? Aunque es verdad que hay otros
hay otros que sí ven que hay un miedo, ¿no? Hay un miedo de todas maneras a ser arrestados de manera arbitraria, ¿no? Pero en fin, la mayoría de la gente siente que hay un cambio muy, muy fuerte en términos de seguridad. Entonces, eso es básicamente lo que le permite a Bukele tener índices tan altos de popularidad, ¿no? El tema de la seguridad. Claro, que es alto, que es algo que aquí en el Perú y bueno, en gran parte de la región adolecemos mucho, ¿no? Esos indicadores de inseguridad son altos casi en toda la región. Pero le Sí. mencionaba un poco respecto al tema de que, claro, la oposición ha mencionado, la oposición que tiene muy poco respaldo, pero ha mencionado de que se podría estar, digamos, infringiendo la Constitución, avalando a la postulación, a la reelección de Nayib Bukele. Y además también se han dado algunos cambios, entiendo, en el Congreso de El Salvador para, por ejemplo, reducir la cantidad de municipios, para reducir la cantidad de congresistas y para que Sí. justamente esto reduciendo la pluralidad en este poder, en el poder legislativo y dándole mucho más poder a Bukele en la presidencia. O sea, sería un siguiente mandato mucho más acaparador de lo que ya es el actual, ¿no? Así es, ¿no? Digamos, claramente la postulación de Bukele es inconstitucional. Y dos, efectivamente, se han hecho reformas, eh, primero para ampliar el triunfo que pudiera obtener en el legislativo. Efectivamente, se ha reducido 84 a 60 y según las encuestas, de esos 60, 56 más o menos se irían a 56, 57 irían al partido Nuevas Ideas de Bukele, ¿no? Y efectivamente se ha reducido drásticamente también la cantidad de municipios de 150, 140 y pico a 44. Y entonces todo eso implica efectivamente una concentración de poder. Entonces no es solamente el hecho de que él sea popular, por lo tanto pueda ganar las elecciones en una postulación que es anticonstitucional, sino que además ha emitido normas que, digamos, se concentran aún más el poder en sus manos. Entonces, ese es el tema, ¿no? Por un lado, efectivamente, lo positivo es que ha logrado, ¿no?, hacer que la inseguridad baje muchísimo, pero por el otro lado está aprovechando, ¿no?, para concentrar aún más el poder en sus manos. Claro, al final parece que el fin justifica los medios, ¿no? Parece que las medidas han tenido efectividad y bueno, la población no le cuestiona más, ¿no? Lo ¿Qué que tan? pasa es que hay que ver que Sí, efectivamente mucha gente estaba desesperada, ¿no? Que tenía mucho miedo caminando por las calles, los negocios pagando cupos, que cosa que ocurre acá en el Perú con bastante frecuencia. Al final la gente ya no le importa, lo que quiere saber, lo que quiere es tranquilidad. Si hay que pagar un precio, se paga. claro. Ese es el tema. Y ya antes de terminar, señor Belaunde, ¿qué tan factible es que un escenario de ese tipo se presente en el Perú? Un país que tiene índices de criminalidad muy similares a los de El Salvador, que vive una ola de delincuencia tremenda, no solo el Perú, sino también con delincuencia organizada que viene de otros países, ha habido una diáspora venezolana, hay también, digamos, sondeos de delincuencia en Ecuador, muy próximo al Perú, pasos fronterizos ilegales. ¿Qué tan factible es que una situación como la de El Salvador, con una figura política como la de Bukele, se presente en el Perú en el futuro próximo, ¿no? A ver, el Perú no ha llegado a tener ese, digamos, grado de violencia que hay en El Salvador, ¿no? Porque acá si estamos en 7, 8, digamos, no tengo la cifra exacta que ha salido la última del año 2023, pero entiendo que estamos alrededor de 7 por cada 100.000 habitantes. Antes el Perú tenía menos, o sea, salvo tal vez en la época de Sendero Luminoso, eventualmente ahí pudo haber habido un mayor aumento en la tasa de homicidios. El Perú nunca ha tenido digamos, ese índice de inseguridad tan grave, sobre todo en términos de homicidios que ha tenido El Salvador. O sea, ellos vienen de una De una situación escalada catastrófica. inusual, claro, que no hemos visto acá. Nosotros, nosotros no tanto. Ahora, efectivamente en el Perú está aumentando el crimen organizado. Tenemos el caso muy cercano de Ecuador, ¿no? Y efectivamente, en nuestro país está creciendo el crimen organizado. Entonces sí podríamos llegar a tener una situación, si no tan digamos, tan grave como la que ha tenido el Salvador, pero sí también preocupante, ¿no? Porque además eso implica, estamos viendo, ¿no? En el país hay zonas del país que han escapado totalmente al control del Estado, por ejemplo, en Patás, ¿no? En Patás
porque no es solamente el narcotráfico, también es la minería ilegal, es la trata de mujeres, es el tema también, por supuesto, de la extorsión, un montón de negocios pagan ahora cupos. Trujillo es una ciudad sumamente insegura en estos momentos, es decir, estamos llegando a niveles cada vez más preocupantes y claro, en esta situación que no es solamente la de Perú, sino la de varios países de América Latina, personajes como Bukele obviamente inspiran, ¿no?, a otros que dicen por qué no hacer lo mismo en nuestros países. Claro que la situación es distinta en el sentido que El Salvador es un país mucho más pequeño, ¿no? Entonces, eventualmente resulta un poco más fácil, pero evidentemente lo que buscan finalmente los mandatarios es sacar de circulación a a estos delincuentes y meterlos todos en prisión, pero en el Perú, pues, las cárceles están totalmente, digamos, Sobrepobladas. saturadas. Habría que construir rápidamente varias cárceles para meter presos, ¿no?, a mucha gente. En Ecuador tienen que construir rápidamente 2 cárceles y hasta el momento todavía no se construye. Entonces, claro, ese es un tema también. Tiene que haber infraestructura, tienen que haber medios, también mucha investigación, ¿no? Y por supuesto, luchar contra la corrupción, porque finalmente si hay corrupción en la policía, en la fiscalía, pues habrán muchos esfuerzos, pero al final si se libera a la gente por pago de coimas o por intimidación, porque también pasa eso, hay jueces o fiscales que liberan porque están amenazados, ¿no? Claro, va Entonces, a caer en pero saco sí, roto finalmente, claro. definitivamente personajes como Bukele inspiran a muchas personas en el Perú y en otros lugares, ¿no? De acuerdo, señor Belaunde. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ayudado a analizar la situación en El Salvador, que en efecto se vuelve algo muy próximo, ¿no? A pesar de que es un país centroamericano, por la situación de las efectivas medidas que han tomado allí para combatir el crimen organizado. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Bien, ha sido el internacionalista Francisco Belaunde, ha estado con nosotros en La Voz del 21 para analizar las elecciones presidenciales en El Salvador que se van a realizar ahorita el domingo 4 de febrero en este país centroamericano con la muy posible reelección de Nayib Bukele en El Salvador. Nosotros vamos a seguir analizando este y otros temas internacionales y también nacionales que ocupan a la ciudadanía en todas nuestras plataformas digitales. Así que sigan conectados a Perú 21.